Al desabasto de medicamentos se suma el desabasto de vacunas en el sector salud público de México. En el Seguro Social, cientos de recién nacidos han quedado sin protección contra la tuberculosis. Esto luego de que las dosis se agotaran a inicios de septiembre. No se sabe para cuándo podrían estar nuevamente disponibles. Además, será necesario esperar cerca de 180 días después de su llegada para que autoridades sanitarias las liberen, según integrantes del instituto. Precisamente vamos a platicar sobre los problemas que están causando este desabasto de las vacunas contra la tuberculosis con la doctora Lauri Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología, egresada de la Universidad de Harvard. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Antes que nada, gracias por tomarnos la llamada. No, no tiene nada que agradecer, al contrario, es un placer estar en su programa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está dando desabasto ahora de vacunas tan básicas como esta, contra la tuberculosis? ¿Y cuál es el riesgo que implica para la población? Bueno, Darío, hace usted la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? ¿Por qué se da el desabasto de la vacuna contra la tuberculosis? ¿Por qué se está dando el desabasto de la quimioterapia para los niños? ¿Por qué se está dando el desabasto de tantos medicamentos y otras cosas en nuestro país? Pues está haciendo usted una pregunta muy difícil de contestar. Yo no soy economista, ni tampoco me dedico a la ciencia política y esto. Entonces, para mí es muy complicado explicarle el por qué, pero sí le puedo decir cuál es la consecuencia de estos desabastos. Y esto es un problema terrible que está viviendo nuestro país a consecuencia de los desabastos. La cantidad de niños que están padeciendo por la falta de quimioterapias desde principios de este año es realmente alarmante, o sea, más que alarmante, pues es catastrófico lo que está ocurriendo. En cuanto al desabasto de la vacuna de la tuberculosis, bueno, pues vivimos en un país en donde la tuberculosis es endémica. Este es un problema que hemos tenido en el país durante décadas. Ahora, aunado con la pandemia de COVID-19, pues juntemos ahora la temporada de influenza, más el COVID-19, más el problema que siempre ha sido existente en nuestro país endémico de la tuberculosis, pues sí, claro, todo esto pinta escenarios catastróficos, realmente catastróficos de salud en nuestro país. Entonces, pues no soy yo quien puede contestar por qué se da el desabasto, pero sí le puedo decir que es absurdo, es terrible, pues sí, nos pone en un escenario realmente terrible que existe este tipo de desabasto, ¿no? ¿Cuál es la población más vulnerable ante la falta de vacunas contra la tuberculosis? Y se me pasó también comentarle el sarampión, porque también estamos observando que hay problemas y brotes de sarampión. Así es. Bueno, el desabasto de cualquier tipo de vacuna, es realmente lamentable. Las enfermedades para las cuales contamos con vacunas son enfermedades que en principio podrían ser absolutamente bien controladas. Y esto depende del sistema de salud o de las estrategias sanitarias que cada país establece. Es decir, que mientras se tenga una vacuna para una enfermedad, no hay razón para que existan brotes o epidemias locales de esas enfermedades, siempre y cuando esas estrategias sanitarias se lleven a cabo correctamente. Entonces, no habría no tendría por qué haber brotes de sarampión en nuestro país si las estrategias sanitarias se dieran de la forma como deben ser, ¿no? La tuberculosis, pues como ya dije, es un problema endémico en nuestro país, como en muchos otros países, desde luego, ¿no? Pero ahora tenemos la posibilidad de vacunar y proteger por lo menos a una proporción de la población. Si existe desabasto de las vacunas, pues entonces perdemos la posibilidad de proteger contra una enfermedad
que ha devastado poblaciones enteras, ¿verdad? Como la tuberculosis desde que el tiempo es tiempo, o sea, desde que tenemos noción de las enfermedades infecciosas allá por la época de Robert Koch, ¿verdad? Sabemos del problema de la tuberculosis. No existe hoy por hoy razón por la cual esto tendría que estar sucediendo. Máxime cuando estamos hablando de que esto suceda en conjunto con una pandemia, la peor que ha vivido la humanidad en el último siglo, y en la época precisamente de todos los virus respiratorios invernales. Es realmente lamentable. Es un problema que las autoridades pues tienen que ver, ¿verdad? Desde luego que sí. Pues, doctora Laurie-Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, muchísimas gracias por esta explicación. Claro que sí, no tiene nada que agradecer, ha sido un placer estar en su programa. Gracias.